Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Un mes en venir en sus asnos, en sus camellos, para llegar hasta la fiesta espiritual que se celebraba cada año. Y bueno, yo creo que nosotros no nos toca venir caminando un mes de camino, pero el pueblo de Dios se preparaba para esa fiesta. Creo que nosotros tenemos que ser preparativos para gozar de esas fiestas espirituales, pedirle al Señor que nos lave, nos limpie y que nos haga idóneos para poder estar allí en el Congreso. No debemos abstenernos de participar con los emblemas sagrados, hermano. Es un momento de reunirnos, de reencontrarnos, de hacer las paces los unos con nosotros, para que podamos gozar de esas fiestas de una manera bastante bonita, bastante maravillosa. Es tiempo de reunión, es tiempo de reencontrarnos con nuestro sacerdote. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y que Dios pueda bendecirnos. Gracias a la directiva, al hermano Santiago le tocaba hoy la exposición de la palabra y muy generosamente me ha dado la oportunidad de estar en este púlpito. No es fácil para mí, créanme, subir a este púlpito. Porque justo cuando llegué de Uruguay subí a este púlpito y mi madre estaba acá. Hoy no está. Y no es fácil para mí. Pero le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de exponer la palabra. En todo momento donde el Señor me ha dado la oportunidad de presentar la palabra, no puedo decir que no. Porque a lo que el Señor nos ha llamado tenemos que dar a conocer el mensaje. Y nunca, créanme que nunca he pedido en ningún lugar, en los países donde el Señor me ha llevado la oportunidad de recorrer, nunca he pedido un púlpito. Siempre he querido estar en el estrado. Y cuando llego, si algún directivo me da la oportunidad, por la gracia de Dios paso al púlpito. Judas fue el único que se ofreció, hermanos queridos. Y sabemos qué pasó con Judas. Dios nos dé la humildad para que podamos siempre estar donde el Señor quiere que estemos. Vienen días no fáciles, hermanos queridos, para la historia de este mundo. Esto se está terminando y necesitamos una entrega completa al Señor. Los líderes fallamos, como humanos hemos fallado como padres, como esposos, como miembros de la iglesia, como directivos, como pastores, como ancianos. Y es el momento, hermanos, de tomar decisiones, es el momento de reencontrarnos con Dios. Hay gente, queridos, que tiene años conociendo el mensaje, pero no toma decisiones. Es un tiempo de decisión. Tenemos que avanzar, dar un paso al frente. No olvidemos lo que Dios le dijo en aquella oportunidad al pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba al frente, el pueblo egipcio, el ejército egipcio venía allí atrás y ellos se encuentran frente a un mar y a un lugar donde entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso nos sacaste aquí vamos a morir. ¿Y cuál fue la orden del Señor? ¿Qué le dijo? Dile al pueblo que avance, dile al pueblo que marche. Y queridos, el registro sagrado dice que mientras que el pueblo no puso su pie en el agua, el mar no se abrió. Si el pueblo de Dios en aquel momento no coloca su pie en el agua, el mar nunca se hubiese abierto. Y el problema con nosotros, queridos, es que no tomamos decisiones. Nos bautizamos y ya pensamos que tenemos el cielo ganado. Y en el bautismo no hay graduación, dice la inspiración. Esto es una escuela. Y en esta escuela cada día estamos aprendiendo. Yo no he aprendido, yo estoy aprendiendo en el Señor. Y en esta escuela, queridos, todos estamos aprendiendo.
Por eso el apóstol Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque en esta carrera apenas estamos iniciando. No sé, algunos tenemos 8 o 10 años, otros tenemos 30, 40 años en esta causa. Pero no olvidemos lo que dice Romanos 13:11. Todos lo conocemos. Si esto conociendo el tiempo. Si conocemos el tiempo, no es el tiempo atmosférico al que se refiere, ¿no? Pues si es tiempo atmosférico, salimos y vemos está nublado, nos llevamos un paraguas porque va a llover. Y las damas se ponen unos zapatos cerrados para no mojarse los pies. Pero el registro sagrado no nos está hablando del tiempo atmosférico, nos está hablando del tiempo profético. Dice que es hora de levantarnos del sueño porque está más cerca nuestra redención que cuando creemos. Si el Señor nos está invitando a que nos despertemos es porque estamos dormidos. Sí, hemos estado dormidos. Estamos en una tensa calma. Y los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor, dice la inspiración, han sido presentados con claridad. Pero hay miles que no comprenden estas verdades, o las comprenden de modo tan incompleto, como que si nunca se les hubiese revelado. Conocí una joven en la iglesia de Valera que por espacio de 22 años ella asistía a la iglesia y simpatizó siempre con la iglesia y venía todos los sábados a la iglesia, era la primera que llegaba a la iglesia, pero no tomaba decisiones y un día llamamos a aquella joven y me senté con ella y le digo, ¿por qué tú no avanzas? Tú conoces todo, ¿qué te impide? No sé, se puso a llorar, pero digo, no sé, es que siento que si decido me voy a quedar sola. Porque a lo mejor no voy a conseguir un chico en la iglesia. Y lloró ese día, pero dijo, por la gracia de Dios, el próximo congreso yo me voy a bautizar. Y en el próximo congreso se bautizó. Hoy es la directora de la iglesia de Valera. Sigue sola, pero quiere ir al cielo. Yo no sé si el Señor le irá a dar un esposo o no le irá a dar un esposo, pero queridos, estamos en un tiempo de decisión. Y en el tiempo de decisión que estamos, no podemos dejar que el tiempo se vaya a la eternidad, reteniendo lo que a Dios le pertenece. ¿Y saben qué? Que muchas veces pensamos que lo que a Dios le pertenece son solo los diezmos y las ofrendas. Yo voy a pedir al diácono que por favor pase a recolectar los diezmos y las ofrendas voluntarias para el Señor. Pero muchas veces pensamos que eso es lo que le pertenece al Señor. Sí, gloria a Dios, eso le pertenece al Señor. Y sabemos que tenemos que darlo. Pero queridos, nuestras vidas le pertenecen al Señor. ¿Y saben por qué le pertenecen al Señor? Porque somos comprados por precio. Y le pertenecemos doblemente al Señor. Le pertenecemos porque un día nos tejió en el vientre de nuestra madre. No viene esto por casualidad, queridos. La ciencia moderna, ¿qué es lo que quiere hacer hoy la ciencia moderna? Quiere crear vida. Tom Cannon en el año 67 murió en un accidente, un hombre muy acaudalado, muy millonario en Norteamérica. Y Tom Cannon dejó todos los preparativos necesarios con registro que cuando él muriera, si él moría, no lo tenían que enterrar, sino que iba a ser colocado en una cámara anticongelante donde su cuerpo iba a permanecer hasta que la ciencia médica encontrara el milagro de la vida y él nuevamente emergiera a la vida. Tom Cannon, con la gran cantidad de dinero que dejó, sigue allí en esa cámara, anticongelado, enterito. Cuando lo ve la ciencia, allí está el hombre, con todos sus órganos intactos. No sé qué solución le colocaron, pero usted ve en la historia y allí está desde el año 67. Yo no había nacido. Y hermanos queridos, aún hoy
la ciencia no ha entendido ni va a descubrir el milagro de la vida. Porque solo el milagro de la vida lo puede dar Dios. Y por eso, cuando hay la unión del óvulo con el espermatozoide, ocurre el milagro de la vida. ¿Y quién lo hace? Dios. Por eso, queridos, le pertenecemos a Dios, porque nos tejió un día cuando permitió la unión de nuestros padres y ocurrió en nosotros el milagro de la vida. Y nos formamos 9 meses. ¡Qué cosa tan maravillosa! El que dentro de una barriguita de una mujer puede allí ocurrir el milagro de la vida. Y cuando vemos nuestro pequeño, nuestra pequeña al nacer, ¡qué maravilla! Cuando el registro sagrado dice que cuando Enoc le nació su primer hijo, entendió mejor el plan de redención. Cuando como padres nace nuestro primer hijo, entendemos ese plan de redención maravilloso, ese sacrificio del que hablaba el hermano Santiago en la escuela sabática. Hermanos queridos, pero no solo por ese milagro de la vida le pertenecemos al Señor. Pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, y un día el Señor vino a rescatarnos, a redimirnos, a comprarnos con su sangre. Entonces le pertenecemos por creación, pero le pertenecemos por redención. ¿Y saben qué dice la mensajera? No sois vuestros. Le pertenecemos al Señor doblemente. Por eso cuando la juventud dice yo hago con mi vida lo que quiero, porque es mi vida, entendemos que no han entendido el milagro del sacrificio expiatorio de Cristo. No han entendido lo que Dios quiere de nosotros. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Y entendiendo, queridos, que esto se está terminando, que vivimos momentos solemnes, que el tiempo está pasando rápidamente a la eternidad. ¿Cuánto tiempo pensamos estar acá? Lo he dicho desde este podio aún. Hay sistemas de gobierno que se han blindado para 200 años. Este culto. ¿Usted lo escuchó alguna vez a Chávez diciendo que esto iba a durar 200 años? Hay gobiernos como el de Corea del Norte que dicen que son eternos. Hay sistemas como el sistema chino que dice que son blindados. Pero el registro sagrado en Daniel 2 nos habla de los gobiernos de la tierra como pasajeros. No está más Babilonia, no está más Medo-Persia, no está más Grecia, no está la Roma imperial. La Roma papal iba a tener una herida de muerte. Llegamos a los dedos de los pies de la imagen de Daniel 2 y todos en el registro sagrado dice que son pasajeros. Pero cuando usted lee los versículos del 42 en adelante del capítulo 2, dice que el Dios del cielo establecería un reino que jamás sería destruido, ni sería pasado a otro reino, porque es un reino eterno. Ese es el reino que tú y yo anhelamos. Amén. No un reino pasajero. ¿Qué me importa el Esequibo si mi reino no es de este mundo? Dijo el Señor. ¿Qué me importa lo que pase o lo que no pase si finalmente somos peregrinos y advenedizos? Me duele en el corazón cuando miembros de iglesia, en vez de proclamar el mensaje de salvación, están todavía diciendo que van el domingo a votar por el Esequibo. No es que no seamos venezolanos, pero hay cosas prioritarias y tenemos que aprender a delegar prioridades en este camino donde estamos andando, queridos. Esto se está terminando. Y si vamos un momentito a la pizarra, yo creo que ustedes me ayuden, porque en este momento voy a empezar a sufrir algo de amnesia y ustedes me van a ayudar con algún esquema. Porque hay algunos esquemas proféticos que ya están cumplidos. Ya están cumplidos. Yo voy a poner una fecha aquí, pero la última no me la voy a recordar. 2520 años. Que es el primer desarrollo profético que encontramos dentro de la historia del adventismo. Luego encontramos otro esquema profético de 2300 años, que me olvidé las fechas. Creo que uno termina en el 1863 y empieza en el año 321. Ustedes me ayudan si estoy equivocado en esas cifras. Luego hay otra que es de 1260 años
que empiece en el año 457, estoy sufriendo de amnesia, y termina en el año 1798. Hay otra que empieza en el 508 y no me recuerdo en qué termina, si en el 1844, si es algo así como 1335 o 1290 o 1000. Ustedes me ayudan. ¿Cómo estamos con esas fechas? No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que esto termina aquí en el 1844. Vamos a ayudarnos. Ayúdenme aquí, 2300 años. ¿En qué fecha empieza la profecía de los 2300 años? A lo mejor hay algunas áreas que no manejamos porque son netamente históricas, pero que es bueno refrescarlas. Es bueno refrescarlas. A ver, ayúdenme aquí con los 2300 años, que no es en el 321, ¿ok? Ni en el año 1863. ¿Alguna fecha? 457. ¿Qué pasó en el 457? ¿El primero o el tercero? A ver, ayúdenme. Tercer decreto de Artajerjes, y empieza entonces a desarrollarse el proceso de 2300 años proféticos, la profecía, la cadena profética más larga, y termina en el año 1800. Ustedes están seguros, y si yo les diría en esta mañana que hemos estado equivocados por tantos años con esa fecha de 1844 y yo les presento otra fecha, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo? Hay que analizarla, dice la hermana. ¿Qué cree el hermano? ¿Usted está seguro, completamente seguro de lo que usted está pensando? ¿Qué dice la hermana Yerli? ¿Qué dice mi hermano? ¿Creen ustedes que entonces la fecha que creemos y que hemos creído por años es la de 1844? Hermanos, no tengamos la menor duda. 1844. ¿Saben qué dice la mensajera? Ni una clavija. ¿Saben qué es una clavija? Ni un alfiler, ni una jota, ni una tilde de lo que está establecido tiene que ser movido. Yo quiero leer la cita para no ponerle ni una más ni una menos a lo que dice la mensajera del Señor con respecto a lo que el Señor dejó establecido. Miren, la tengo por aquí a la mano. Dice la mensajera del Señor: los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos porque no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión antes de la venida del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Protegerlos cuidadosamente para que no sean demolidos ni reemplazados. Se ha levantado dentro del adventismo, y cuando hablo del adventismo en sus múltiples formas, sea la iglesia grande, sea la reforma, sean los movimientos de sostén propio. El diablo está metiendo gente que está queriendo meter doctrinas falsas que están queriendo demoler los fundamentos de nuestra vida. Proyecto 1. Se levantó un proyecto llamado Proyecto 1. La nueva teología está metiendo cosas que no están dentro del esquema profético. Otra cita interesante: no se escuchen interpretaciones que aflojarían aún un alfiler o una quintia del pilar de la plataforma del alma. No hay negociación con esto, hermanos queridos. Que llegue el cuerpo de liderazgo y te diga: si te sujetas y tienes que callarte estas verdades y yo te asciendo, yo me quedo en la plataforma. Si me tienen que quitar el podio, me lo quitarán, pero no hay negociación con los principios. Si usted entra en negociación con los principios, usted está en problemas. Los principios no son negociables. Hay cosas que tal vez podremos negociar. Que me manden a un campo, que me manden a otro lugar, eso podemos negociarlo. Pero hay cosas que son no negociables. Manuscrito, tomo 1, página 56, dice: ninguna clavija debe ser cambiada de la verdad fundamental de nuestra fe. La verdad es todavía verdad.
aquellos que están indecisos se deslizarán hacia teorías erróneas y finalmente se encontrarán contrariando las pruebas anteriores respecto a qué es verdad. Los viejos mitos deben conservarse de modo que no perdamos nuestra orientación. Hermanos, lo que el Señor dejó establecido es inamovible. No hay cambio, no hay negociación con lo que el Señor dejó establecido. El diablo está empezando a hacer negocios con el remanente de Dios. Hay países donde el diablo ya empezó a meter su mano negociadora con el remanente de Dios. Hay lugares donde la ley de Dios, la norma de justicia, los 10 mandamientos, el diablo está queriendo que nosotros nos bajemos un poquito y cambiemos un poquito. Aquí hay un mandamiento, ustedes lo conocen. Aquí hay un mandamiento que va a entrar en problemas dentro de muy poco. Ya hay problemas con el cuarto mandamiento. Ya hay problemas con el cuarto mandamiento. Pero yo no sé si usted ha analizado la Agenda 2030. Yo no sé si usted ya estudió, yo no estoy opando que estudien lo que dice este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El sistema papal está trabajando con sus encíclicas y la semana que viene va a sacar una de las últimas encíclicas, pero ya en las encíclicas que ha ido sacando está presentando el día de descanso dominical como la opción para el problema que tenemos en el planeta. Necesitamos un día de descanso, ya lo dijo el Señor. Si usted y yo hubiésemos obedecido al Señor, la humanidad no estaría como está. Tenemos que parar, dijo el Papa. Hay que parar. Necesitamos un día de descanso. Y la Agenda 2030, que se llama 2030 porque empezó en el 2020 y ellos necesitan forzadamente terminarla en el 2030. Yo no sé cuál es la premura, pero el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y porque saben que le queda poco tiempo, están trabajando con una agenda diabólica que la quieren llevar a cabo. Tienen otra agenda que debe terminar en el 2025. Y es interesante lo que plantean en esas dos agendas. Yo no estoy fijando fechas acá, pero nosotros tenemos que conocer el tiempo. Es hora de despertarnos. Y si el diablo está manejando su agenda y está manejando sus fechas, ¿cómo es que nosotros como el remanente de Dios no estamos buscando estar preparados para ese encuentro con el Señor Jesús? No hay ningún más cómputo profético después de ese que está allí. Hermana White dice clarito en uno de sus escritos, después de 1844 no existe otro cómputo profético de tiempo. Pero no quiere decir que porque no exista más cómputo profético de tiempo, nosotros no vamos a conocer y a discernir las señales de los tiempos. Necesitamos conocer dónde estamos, dice la sierva, en la historia profética. ¿Dónde nos encontramos hoy? Si usted quiere saber lo que va a pasar con la formación de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, usted tiene que saber qué hizo la bestia en un periodo de 1260 años. Y esto no empezó en el 457, pero sí terminó en el año 1798. ¿Alguien recuerda en qué fecha empezó este periodo de 1260 años? 508. 538. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar el año que viene y en los años subsiguientes? Estudia el conflicto de los siglos. Y estudia en especial los capítulos que hablan de lo que hizo el sistema papal. Este no escribe. De lo que hizo el sistema papal en 1260 días. En 1260 años hizo tantas atrocidades que los historiadores dicen que hay más de 120 millones de cristianos muertos.
Muchos les fueron quitadas sus propiedades, muertos en la hoguera. Dentro de los últimos registros históricos han encontrado en una cueva a más de 5.000 personas muertas. Y los estudios dicen que fueron ahogados porque le colocaron humo en la entrada de la cueva y todos murieron asfixiados. Y eran cristianos. Lo que hizo el sistema papal en 1260 años es exactamente lo que va a ser la tierra de la libertad en estos últimos días. La gente quiere el sueño americano. Miembros y no miembros de iglesia de los países del mundo, todos quieren llegar a Norteamérica. El pastor Alonzo Trevillón dijo: llegará el día en que todo adventista deseará desde lo más profundo de su corazón no estar en los Estados Unidos. Hermanos queridos, desde el asalto del Congreso a los Estados Unidos, cuando Joe Biden ganó las elecciones, ocurrieron puntos determinantes que nos han dicho: se acabó la democracia en esa nación y viene una calamidad terrible para esa nación, y lo estamos empezando a ver. Se está formando la imagen de la bestia, hermano. Viene una legislación dominical para este mundo. Y primero empieza por el sistema norteamericano, y el sistema papal está conquistando a Norteamérica. Por eso la mayoría de los congresistas, la mayoría de los del Senado, son católicos. Aún este presidente es católico. Un país protestante donde ahora el presidente es católico. Díganme si no ha conquistado el sistema papal de Norteamérica. ¿Qué es una imagen? Cuando usted tiene un original y a usted le están pidiendo: deme, tráigame una copia, ¿qué hace usted? Usted va a la fotocopiadora, lleva el original, le sacan la copia y usted ve los dos y dice: uy, se parece bastante. A veces queda un poquito como borroso. Entonces, no, mira, esto no me sirve, tiene que ser lo más. Y ahora, si es a color, usted saca una copia a color y le queda casi que idéntico. Yo me recuerdo que el hijo mío, Benjamín, cuando estaba más chico, y perdía mucho las cosas, así que mi esposa llegó y fue a la fotocopiadora y le dice: sáquenmele por favor copia a la cédula a full color. Se la sacó a full color, se la mandó a plastificar, le dijo: esta es tu cédula, carga esta. Y la otra la guardó mi esposa en su monedero. Y él andaba con su copia, pero su copia era tan parecida que él pensaba que era la original. Hasta que un día nos pararon y nos pidieron una cédula de los tres. Y él saca su cédula y la pasa, y el policía le dice: pero esta no es la original, ¿dónde está tu cédula original? Y mi esposa la saca y se la pasa. Y él ahora le dice a la mamá: mamá, pero ¿cómo es que yo no cargaba mi cédula original? Bueno, hijo, por esto y por esto y por esto, porque podías perderla. Pero ¿por qué les digo esto? Porque es tan idéntica que Estados Unidos, cuando se forme la imagen de la bestia, va a ser exactamente lo mismo que hizo la Roma en 1260 años. El país, la tierra de la libertad, América, tierra de sueños, llegará a ser tan voraz y tan terrible como el sistema papal en 1260 años. La historia se repite, hermanos queridos. Lo que hizo el sistema papal, léalo en el conflicto de los siglos y verá lo que va a hacer el sistema norteamericano. Vienen por nosotros si somos fieles. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos al sistema papal? Yo no quisiera estar, el Señor me tendrá que tener donde Él quiera estar, que yo esté. Pero yo no quisiera estar en una de las mega grandes ciudades de este país. Porque si en una pandemia, en un ensayo papal, hubo una encerrona, y la mayoría de la gente que estuvo en las grandes ciudades vivió momentos muy críticos, no sé con lo que vive. Porque la inspiración habla de una angustia abrumadora. La inspiración habla de un vendaval. Y la gente de antes hablaba mucho de un vendaval. Un vendaval es un ventarrón muy grande. No viene nada fácil. Yo no me puedo parar acá y decir que vienen momentos difíciles, bonitos. Sería cobarde, sería mentiroso. Si en las iglesias donde voy me paro como
los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Hay pastores que le tienen miedo a esto y sencillamente prefieren callar y prefieren hablar mensajes halagüeños de los podios. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Página 63 de Primeros Escritos dice: pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Yo no puedo hablar aquí de amor y paz. Vaya para la congregación evangélica si quiere usted escuchar de Evangelio de Prosperidad. Allá sí le van a hablar por el negocio. Alguien me mandó un enlace ayer y yo lo abro y es un pastor evangélico y mira de repente al joven que está así sentado a la derecha y le dice: ven acá, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Yo veo en ti que viene una prosperidad financiera sobre tu casa. Y la gente contenta, gritando gloria a Dios y aleluya, porque viene prosperidad financiera para ellos. Mentira, hermanos. Viene un colapso para la economía mundial. Viene un colapso. El modelo que vemos reflejado en este país se viene para todo el mundo. Siempre lo dije y nunca dejé de sostenerlo, porque este país es un tubo de ensayo del sistema papal. Ustedes saben quién es el Papa Negro. El Papa Negro es venezolano, hermanos queridos. Estudien un poquito el esquema profético. Y el Papa Negro no es porque es negro y todo el mundo dice viene un Papa Negro. El Papa Negro es el jefe de los jesuitas. Y este Papa actual es jesuita. Y este Papa actual está sujeto al jefe de los jesuitas. Y el Papa Negro es venezolano. Y si usted está en un lugar y usted ve que su país está en crisis, ¿por qué este hombre no pide ayuda al Papa para que auxilie a Venezuela? Porque el sistema papal está ensayando con este país. Y todos los ensayos le han dado los números, hasta que después soltaron una pandemia. Pero primero lo ensayaron con una crisis terrible en este país, hermanos queridos. Es la antesala del tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hombre o mujer hasta entonces. Así lo dice la inspiración de Dios. Que es lo mismo que fue, dice Eclesiastés 1, creo que verso 9, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo que hizo la Babilonia moderna se va a repetir en la Babilonia espiritual. ¿Y cuál es la invitación del Señor en Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 18. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el Señor hace una invitación interesante. En el versículo 2 dice: y clamó con gran voz diciendo: caída, caída es Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y de toda ave sucia y aborrecible. Viene un colapso, viene la caída espiritual de la Babilonia espiritual actual. El sistema papal, no hay sistema de gobierno en la tierra que pueda con ese sistema. No encontramos en el registro histórico profético, en ninguno de los espacios históricos, dos bestias gobernando a la vez. Cayó Babilonia, vinieron los medos y persas. Cayeron los medos y persas, vinieron los griegos. Cayeron los griegos, vinieron la Roma imperial. Y cayó la Roma imperial y vinieron los 10 dedos, la Europa actual. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que se iba a levantar una bestia que surgía de la mar y luego una que surgía de la tierra. Y hoy, en el escenario donde estamos nosotros hoy, hay dos bestias liderando a la vez. La bestia que sube de la tierra, el sistema norteamericano, y la bestia que tuvo herida de muerte, pero que su herida mortal dice que fue sanada. Cuando usted se hace una herida, esa herida no sana de una vez, va sanando ¿cómo? Poco a poco. Poco a poco. ¿Cuándo tuvo la herida de muerte el sistema papal? Según la historia. ¿Sí recuerdan? 1260 años. ¿Cuándo termina? 1798. En el 1798, usted que es conocedor de la historia, sabe que se levantó el sistema francés, se levantó contra el sistema papal y le dio una herida. Y el Papa muere en el destierro. Y el sistema francés, que era el sistema
finalmente era un sistema comunista, le toma todas las propiedades del sistema papal y se lo quita. Pero luego en el año 1929 el sistema papal le da de nuevo un lugarcito y empieza a recobrar su supremacía perdida. Y yo les pregunto hoy, ganó Milei en Argentina, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que hizo después de hablar mal del Papa? Y todos contentos, ahí este hombre sí habla feo del Papa. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se armó al Papa. Se reunió con el Papa. Invitó esta semana al Papa para que venga a su país. Y que ambos reconstruyan la nación argentina. Hermanos queridos, la herida mortal del sistema papal ha ido sanando paulatinamente, que nosotros nos quedamos sorprendidos cómo los gobiernos de la tierra tienen que hacerle pleitesía al sistema papal. Eso está aquí en Apocalipsis 13. Dos bestias gobernando a la vez. El sistema papal con el sistema norteamericano, los dos gobernando a la vez. Pero finalmente una sucumbe hacia la otra. Y el sistema norteamericano finalmente nos dice el registro profético que está trabajando ¿para qué? Para entregarle el poderío a la bestia que tuvo herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Y el registro termina diciendo, se maravilló toda la tierra en poder de la bestia. ¿Y cuál es la invitación del potente pregón? ¿Cuál es la invitación del ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, como también lo conocemos? Vamos a leerlo en el versículo 4. Yo oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de ¿qué? Parte de su plaza. Hermanos queridos, para los que han hecho y están haciendo el año bíblico, cuando usted va al libro de Jeremías, no voy a hacerlo más extenso, pero quiero leer en el libro de Jeremías, en los últimos capítulos, quiero leer en el capítulo 51, en el versículo 44, lo que sucedió con la Babilonia de Nabucodonosor. Y dice, juzgará a Babel en Babilonia y sacaré de su boca lo que ha tragado y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Y la invitación que Dios hizo al remanente de Dios en la Babilonia de Nabucodonosor es exactamente la invitación que acabo de leer en Apocalipsis 18. Y dice el versículo 45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Hermanos queridos, la invitación del Señor hoy es, salid de ella, pueblo mío. No podemos entrar en unión con el mundo. Como iglesia no podemos unirnos con los infieles. Como iglesia no podemos unirnos con un sistema delincuente como el sistema papal y los sistemas protestantes que están caídos. Y si eso llegara a ocurrir en nuestras vidas, el Señor nos está haciendo una invitación. Salid de ella, pueblo mío. El Señor nos está invitando a tomar decisiones. Queridos, esto se está terminando. El tiempo está pasando rápidamente a la eternidad. Y la invitación del Señor es a no retener lo que le pertenece al Señor. Jesús viene pronto. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso se ha abalanzado contra nosotros con grande ira. Termino con una cita de la mensajera del Señor, que nos invita a la reflexión diciendo, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, quiero leer en la página 679, dice la mensajera del Señor, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Vienen tiempos de apuro para el remanente de Dios. Vienen tiempos de angustia para el remanente de Dios. Y la mensajera nos dice que en estos tiempos de apuro y angustia que esperan al pueblo de Dios se requiere una fe capaz de soportar el cansancio,
Pudiera ser, hermano querido, que estamos cansados de estar en este mundo tenebroso, pero no te canses del mensaje. Pudiera ser, amigo, que estamos cansados porque a veces no hay alimento suficiente en casa, porque nos faltan los recursos para algunas cosas. Pero dice que vienen tiempos de angustia y requiere una fe capaz de soportar el cansancio. Pero una fe capaz de soportar la demora. Ha habido una demora, queridos. En el 44, Guillermo Miller pensaba que Jesús regresaba en gloria. Y luego reestudiaron las profecías y se dieron cuenta que no venía Jesús. 50.000. ¿Cuántos quedaron? 50. Pero ha quedado un remanente. Elías pensó que se había quedado solo. Y cuando el Señor lo hizo que mirara un poquito, vio que habían 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pudiera ser que pensamos que en medio de este juego y contrajuego de los intereses humanos nos estamos quedando solos. Pero el Señor está haciendo cosas. Y el Señor está moviendo. El Señor está llamando a los obreros de la hora undécima. Y el Señor está llamando de distintas congregaciones para congregar a un pueblo fiel, un pueblo remanente, que no doble sus rodillas ante Baal, que va a salir de Babilonia y que nosotros tenemos que darle a la trompeta un sonido certero. Porque vienen momentos donde va a haber cansancio, va a haber demora, pero dice que también tenemos que aprender a soportar el hambre. Yo no sé si hemos pasado necesidad. El Señor ha prometido también que su pan y sus aguas estarán seguras. Pero también nos dice que para estos últimos días tenemos que aprender a soportar el hambre. Hermano, una cosa es no comer y otra cosa es pasar hambre. A la finca allá en casa llegó un jovencito. Cumplió 18 años esta semana. Y él estaba en un lugar donde solo estaba con su madre y su padrastro. Y pasaron tanta necesidad que el padrastro le decía a la madre: si quieres le das tu comida a tu muchacho, pero hay comida para una sola vez al día. Y la mamá le daba de su comida al niño para que el niño pudiese soportar los embates del día. Y usted va al jovencito, tiene 18 años, pero parece que tuviera 13 o 14 años. Ha trabajado con nosotros. Ha ido tomando fuerzas. No podía con una cesta de mandarina. Y la semana pasada lo vi gozoso cuando se montó aquella cesta de mandarina y decía: puedo con la cesta de mandarina. Qué gozo cuando llevas a ese joven a la mesa y se come todo. No deja nada, y si tienes más, le das más. ¿Y sabe qué pasa a veces en nuestros hogares? Somos exquisitos. Dejo la cebolla, dejo los aliños. No quiero más arroz, no quiero más caraota. Otra vez caraota. Porque no somos agradecidos. Pero el registro sagrado nos dice que para estos últimos días requerimos una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Seamos agradecidos cuando solo hay caraota y arroz para comer. Porque hay gente que no tiene ni caraota ni arroz. Y usted hoy vino desayunado. Yo no sé si hay alguien aquí que no haya desayunado, pero si no desayunó fue porque está en un pacto con el Señor, porque está ayunando, o porque sencillamente no desayuna. O pudiera ser que hay alguien que está necesitado, y ahí está la iglesia. La iglesia fue organizada para servir. La iglesia tiene que velar por esos hermanos, por esa visita que tal vez no tienen. Pero sí requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Y luego dice la inspiración: una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras.
Hermano, vienen pruebas duras. Y dentro de esas durezas de prueba, pudiera ser que te dicen, si no te sujetas no pasa esto. Pero vienen pruebas aún más duras. ¿Saben qué nos dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No me mire a mí porque soy humano. No mire al hermano Antonio porque el hermano Antonio es humano. Mire a Jesús. Mire el mensaje. Ni una clavija de lo que está establecido ha de ser removido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y cuando ponemos los ojos en Jesús, no vamos a desmayar a pesar de las pruebas más duras. Y termina la cita diciendo: el tiempo de gracia le he concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Qué momento el que viene? Yo no sé si usted ha estudiado la vida de Jacob, porque la historia se está repitiendo. Y viene un tiempo de angustia, como el tiempo de angustia de Jacob, para el remanente de Dios. Y dice: Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. ¿Por qué prevaleció Jacob? Porque fue perseverante, porque fue resuelto. Y querido, el Señor nos está invitando hoy a ser perseverante. El que persevera, ¿hasta dónde? Hasta el año 2023. Hasta el fin. Hasta el fin, querido, se está yendo el 2023. ¿Qué nos depara el 2024? 2024 viene con desafíos. 2024 viene cambio de gobierno en Norteamérica. Yo no sé, pero lo que viene no es nada fácil. Estos últimos años que nos distan de la gloria deben llevarnos, queridos, a una entrega completa de nuestros corazones. Y la inspiración dice: los tiempos de apuro en los que estamos requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Jacob fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. ¿Cómo estamos con la oración? ¿Cuánto tiempo estamos pasando de rodillas? Oramos nada más como cuando oramos por los alimentos. Un día Benjamín tenía tanta hambre y mi esposa le dice: hijo, te toca la oración. Y cerró los ojos y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Y se sentó a comer. Yo no sé si esa es la oración que estamos haciendo, pero queridos, nos dice la inspiración que debe haber una oración importuna. Importunemos a Dios. Clamémoslo como Jacob por una bendición. Toda una noche Jacob luchando con un varón. Y estaba por rayar el alba, ya estaba amaneciendo. Jacob, un hombre fornido, un hombre fuerte, un hombre de batalla, un hombre de día, un hombre de noche, un hombre que no paraba. Labán lo engañó y lo trabajó tantas veces. Y ya finalmente amaneciendo, Jacob dice: yo estoy luchando con alguien que es sobrenatural. Este no puede ser un ser humano. Un ser humano ya yo lo hubiese vencido. Y finalmente Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Yo no sé si esa es tu oración y esa es mi oración, pero tenemos que pedirle al Señor: Señor, no te voy a dejar sin una bendición. ¿Y saben cuál es la mayor bendición? Hermanos, yo creo que la mayor bendición es la vida eterna. La mayor bendición es poder ver al Rey venir en su hermosura y poder decir, como dijo el profeta Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Qué palabra maravillosa si logramos decir esas palabras, o podemos ver al Rey venir en su hermosura, hermanos queridos. Por eso el registro termina diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no conseguirán esa bendición. ¿Cuán pocos cristianos
Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Hermanos queridos, nadie que vele y hoy será entrampado. No dejemos de orar. Queridos padres, no dejes de hacer los cultos con tus hijos en la mañana y en la tarde. Hemos descuidado tanto los cultos con nuestros hijos que cuando llegan los sábados nuestros hijos no quieren estar en el templo. Hemos descuidado tanto los cultos que la tecnología está devorando a nuestros hijos. Y quieren estar tanto metidos jugando los juegos estos terribles que el diablo ha puesto, que nos están robando a la juventud. Viejos, hermanos viejos en la iglesia, ahora los he visto jugando. Y he tenido que llamarlos y amonestarlos porque en vez de ellos persuadir a sus hijos ahora lo han persuadido. Hermano, que tengo que ganarme a mi hijo. Hermanos, esto se está terminando. Jesús viene pronto. Y si no entramos en una consagración completa, una entrega completa al Señor, entonces nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Hay una carta de la mensajera del Señor que dice que la conversión es una entrega de todo corazón en el comienzo, pero una repetición de esta cada día. No importa si el 6 de octubre del año 1991 el hermano Irving se bautizó. Si el hermano Irving hoy no está convertido, está perdido. No importa si tengo 30, 40 o 50 años en la iglesia. Si hoy no estoy convertido, estoy perdido. Por eso esto es diario. Peleemos hoy la batalla de la fe. Y salgamos como un solo hombre a proclamar este mensaje. Y como dice la mensajera, si somos correctos con Dios hoy, si el Señor viniera hoy, nos vamos con Él. Dios en su gracia pueda bendecirnos, es mi deseo en Jesús. Amén. 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 Vamos adelante en nombre de Dios. Vamos a hacerlo, hermanos queridos, cantando el himno 111. Eterna roca es mi Jesús.